la selección y la preparación de los distintos jugadores que pertenecen a las mismas. O sea que dar la bienvenida primero a todos los asistentes, muchas gracias, todos colegas. Es una alegría para nosotros poder contar con su presencia y es una forma de parte del Club Alianza de poder aportar en alguito al tema de capacitación y poder escuchar conocimientos y experiencias de los diferentes profesionales. En el caso de hoy tenemos otro gran profesional, que es el profe Neomar Matías. Él es actualmente preparador físico de la selección boliviana, trabaja en el cuerpo técnico del profesor César Farías. En mayores y en la sub-23 también ha sido parte de la Federación Peruana de Fútbol, en la selección femenina y menores, y lo propio en la Federación Venezolana de Fútbol con la selección femenina y menores. Ha trabajado en equipos de... Pueden los audios, si los podríamos apagar, por favor. Hace rato, ya he dicho dos. Y ha trabajado en equipos, decíamos, profesionales, como ser en Venezuela, Tucanes de Amazonas, Mineros de Guyana, Angostura, Aragua Fútbol Club. En Perú ha estado en Deportivo Copsol, Sport Boys del Callao, y en Bolivia, en 10 Strongest de Bolivia, con muy buenos resultados y éxitos que ha podido cosechar. Así que, profe Neomar, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por su tiempo, por compartir con nosotros. Estamos también saliendo en vivo por las páginas de Alianza Fútbol Club y también de Torneo Alianza Futuro. Así que a partir de ahora, profe, usted toma las riendas de la charla y nosotros preparados para escucharlo. Para todos los asistentes, el profe va a explicar los aspectos de la preparación física en fútbol base juvenil y posteriormente lo importante es que todos podamos aprovechar al máximo haciendo preguntas, tratando de interactuar también con el profesor Neomar y todas las dudas de esta parte que es tan importante, la parte física, tenemos que tratar de irnos con la mayor claridad posible, es por eso que estamos hoy acá presentes. Así que, profe, todo suyo el micrófono. Buenas noches, Danilo, buenas noches a todos. La verdad, para mí es un gusto siempre poder conversar con gente de fútbol, con gente que ama tanto este deporte y que se dedica a este deporte como lo hacemos todos, con vocación y con mucha ética, ¿no? Creo que Brian Whitgood tiene su audio encendido y se interesa, tiene su audio encendido. Por favor, los audios para poder conversar y poder tener una interacción bien abierta. Ahora sí, profe, estamos todos, vamos a intentar. Creo que tú les puedes quitar el audio. Sí. Tratamos de mantenerlos a todos en silencio y si en algún momento quieren efectuar alguna pregunta, ponen en el chat y después les damos la participación para que puedan interactuar con usted, profe. Bueno, como te decía, agradecido siempre por esta posibilidad. Para mí siempre es un gusto. Veo que hay muchos colegas allí conocidos, verdad que también tienen la misma función, que también tratan de aportar desde sus lugares hacia la formación, ¿no? Como William Camargo, un amigo, el profe Yuri, y bueno, muchos que conozco acá que sé que se dedican, ¿no? De lleno y con mucha vocación a lo que es la formación en menores, ¿no? Bueno, particularmente no les voy a hablar de algo nuevo, ¿no? Ni tampoco de la verdad, ¿no? En lo que es la preparación de futbolistas en edades tempranas, sino simplemente de nuestro método, ¿no? De cómo trabajamos nosotros y cómo dirigimos nosotros nuestra metodología o la forma de trabajo nuestra, ¿no? No somos dueños de la verdad, siempre lo digo, trabajamos en base a nuestras necesidades, en base a nuestras creencias, a nuestras equivocaciones que nos dejan mucha enseñanza y que nos van fortaleciendo nuestro método de trabajo y que nos ha dado resultados en los lugares que hemos estado. Creo que se escucha ruido, Danilo. Ya estamos. Bueno, para nosotros la preparación física en menores, ¿no? Particularmente cómo la manejamos, ¿no?
trabajamos con mucho cuidado, principalmente porque primeramente entendemos que son niños que van a practicar fútbol, no futbolistas que a veces son niños. Cuidamos mucho que ellos disfruten el entrenamiento, cuidamos mucho que ellos le saquen provecho al entrenamiento, teniendo posibilidades de disfrutar y teniendo la interacción con nosotros, no siendo cerrados en la posibilidad de que un niño, porque es niño, no tenga una interacción abierta con nosotros y nos pueda expresar sus inquietudes, sus incomodidades y también sobre la percepción que vemos en cada uno de ellos, ¿no? o que percibimos durante las sesiones de entrenamiento. Se habla mucho y respetamos mucho los criterios de cada quien sobre las tendencias metodológicas, periodización táctica, metodologías integradas, los cuales cada uno de los entrenadores adapta, ¿no? a la necesidad de cada uno de sus grupos, como lo dije anteriormente. Particularmente trabajamos en base a la necesidad del técnico. Nuestra metodología depende de lo que el técnico quiere desarrollar en cada uno de ellos. Ok, bueno, creo que ya se escucha. Sí, está bien, profe. Perfecto. Tomando en cuenta, ¿no?, que en cada estructura muchas veces no tenemos la posibilidad de tener un preparador físico cuando es en menores, y la necesidad de cada uno de nosotros como entrenadores es tener conocimiento de todos los aspectos fisiológicos, del manejo de las cargas, de cómo queremos dirigir nosotros el aprendizaje y principalmente, ¿no?, las planificaciones que no sean rígidas, ¿no? Nosotros conversamos mucho a veces con colegas y hablamos mucho de las planificaciones, de lo que planificamos, los microciclos, de todo lo que envuelve, ¿no?, nuestra semana de trabajo, y particularmente trato siempre de que sean muy flexibles nuestras planificaciones cuando es en formación, porque si no logro el resultado que estoy buscando en cada sesión, no hago nada con avanzar. Trato de repetir y de seguir buscando el resultado que estoy buscando para que la progresión de mi planificación pueda avanzar, ¿no? Y por ende tratamos de que el niño, o sea, tenga un mensaje muy claro, tenga un mensaje muy corto, que sea difícil, o sea, que sea difícil de que él no entienda lo que le estamos explicando, ¿no? Cuando nuestros mensajes son muy amplios o tienen mucha información, también ellos tienden a tener muchas dudas. Recordemos que los niveles de atención en estos niños no son tan altos, buscamos desarrollarlos, buscamos estimularlos, y de alguna forma siempre tenemos que estar pendientes de que ellos estén asimilando el mensaje como debería llegarles, ¿no? Nosotros tratamos de ganar tiempo, siempre o particularmente tratamos de ganar tiempo en lo que es el trabajo globalizado, ¿no? Desde la entrada en calor nosotros tenemos que colocar o trabajar o estimular el concepto principal de la sesión. Si el profe va a trabajar transiciones, o si en este caso estoy a cargo completamente del grupo, cuando es en formación, como lo dije anteriormente, pero muy pocas estructuras tienen un preparador físico en formación, y trato de que la sesión lleve una progresión, o sea, de que si voy a trabajar transiciones, por ejemplo, desde la entrada en calor, ya estoy conceptualizando el término y estimulando la posibilidad de los niveles de atención en transiciones, que todo lo que termine en defensa, todo lo que comience en defensa termine en ataque, todo lo que comience en ataque termine en defensa y viceversa, ¿no? Y bueno, manejamos mucho la posibilidad de que el niño vaya entendiendo desde un principio de la sesión lo que va a vivir en la parte principal de la sesión. Soy enemigo, o sea, de lleno de que un niño en edades tempranas esté corriendo alrededor de la cancha sin ningún sentido, ¿no? Cuando nos vamos atrás en las metodologías antiguas, ¿no? Y las personas que tuvieron la posibilidad de jugar al fútbol en esas épocas entenderán con mayor amplitud de que se corría mucho sin sentido, el umbral aeróbico se estimulaba muchas veces en volúmenes muy altos, y
hoy en día se le saca mucho provecho a todo el tiempo de trabajo. O sea, trabajar los estímulos aeróbicos con secualización técnica y táctica, ¿no? O sea, trabajar, estimular integralmente. De nada me sirve que un niño esté corriendo 10 vueltas a la cancha cuando ese kilometraje o ese tiempo de trabajo lo puedo combinar con un recorrido, un estímulo técnico y un estímulo táctico, ¿no? Un concepto que se les vaya a ir yendo reforzando continuamente, ¿no? Nosotros, bueno, como te dije, o sea, respetamos los criterios de cada quien, de cada entrenador, tratamos siempre de que haya interacción. Yo no tengo ese hábito o ese mito de que cerrado totalmente, de no poder absorber de otro colega, sino de lo que me sirve y lo que puedo ir sumando para mejorar mi metodología con mucha apertura lo absorbo, ¿no? Y lo adapto en base a mi necesidad. Hay también, o sea, en muchas charlas que he tenido, ¿no? Siempre está muchos mitos o muchas creencias o muchos criterios sobre el trabajo físico. Sí, es de mucho cuidado, sí, hay que tener mucho conocimiento fisiológico, hay que saber trabajar y estimular al niño desde edades tempranas para no lograr después tener consecuencias negativas, ¿no? Atrofiamientos cardiopulmonares, posibilidades de lesiones musculares porque el niño ha sido sobreentrenado y sobrecargado, muy aparte de que este niño cuando va a entrenar sobre el tiempo de sesión que tiene, no es tampoco una carga que él no va a tolerar o que él después se va a ir a descansar o que la acumulación de lactato es igual a un adulto, ¿no? O sea, estos niños después que salen de entrenar se van a su casa, siguen jugando, siguen teniendo estimulaciones continuas sobre las posibilidades de espacios que tienen, de compartir, de convivencia con otros niños, con compañeros, con todo lo que envuelve su entorno, ¿no? Y bueno, tratándose de ello, nosotros muchas veces también somos muy cuidadosos, ¿no? Del tema de los volúmenes de trabajo. Siempre con un poquito de orientación, ¿no? Sobre la posibilidad del trabajo físico, ¿no? Aún así, soy el que piensa que tenemos que tener nosotros preparación muy integral sobre lo que es cada área, ¿no? De la formación de un atleta en edades tempranas. Nosotros muchas veces somos psicólogos, somos preparadores físicos, somos entrenadores, somos padres, tenemos un rol muy amplio, ¿no? Porque vuelvo a repetir, y lo voy a repetir constantemente, que en muchas estructuras no tenemos un preparador físico. Y bueno, progresivamente vamos avanzando de la niñez a la posibilidad ya de entrada a una adolescencia o una fase sensible donde el niño ya puede ir estimulando ya primeramente la técnica para después ir cargando sobre la posibilidad de su acción o de su carga, ¿no? Pero también se escucha mucho de que el niño no necesita trabajar fuerza cuando es niño. Y bueno, ahí entramos en un tema que es bastante amplio también. Cuando hablamos de fuerza, muchos de nosotros vemos o nos imaginamos ya que un niño va a estar cargando una pesa, ¿no? O que un niño va a estar estimulando sobre cualquier acción excedida, ¿no? En explosividad o en pliometría, ¿no? Hay muchas formas de estimular la fuerza, ¿no? Desde el isométrico, la propulsión, de la pliometría, el trabajo con carga. Entonces, todas estas formas se pueden ir adecuando a la edad y a la posibilidad también de asimilación del niño. O es que el niño no arranca, o es que el niño no frena, o es que el niño no salta, o es que el niño no tiene fricción durante la realidad de lo que nosotros estamos formando o de la realidad competitiva de cada uno de ustedes. Entonces, en base a ello, nosotros vamos adaptando o vamos trabajando la posibilidad de fuerza y la necesidad de fuerza de cada uno de ellos, ¿no? La pliometría de formas iniciales, con la posibilidad de acción del niño, la propiocepción, la isometría, ir de a poco, ¿no? Introduciendo la técnica de acción en cada uno de ellos. Como les dije, hay muchos criterios, hay muchas formas de trabajo, en particular trabajamos de esta forma y nos ha dado resultados, ¿no? Y bueno, y cuando ya
hablamos de edades un poco más grandes, ¿no? Adolescentes o ya jóvenes que ya han tenido una huella de trabajo más amplia, que ya han pasado a sus fases sensibles, que ya tienen una posibilidad de acción sobre la carga. No entramos a ellas sin primero ir progresivamente mejorando su técnica de acción y luego poder ir introduciendo un poco de carga, ¿no? Para nosotros la técnica es primordial, debido a que una mala acción puede ocasionar lesiones y este tipo de lesiones se pueden hacer crónicas si uno no tiene la orientación adecuada, ni tampoco las recuperaciones adecuadas. Y bueno, muchas veces no tiene un resultado, un efecto inmediato esa posibilidad de lesión, sino se va acumulando y se va aumentando hasta que ya tiene consecuencias más llamativas, ¿no? Entonces, bueno, en base a ello, Danilo, es lo que nosotros vamos trabajando, ¿no? Y si lo hablamos de nuestra función hoy en día en selecciones, cuando trabajamos desde una sub-15, una sub-17, una sub-20, las orientaciones y las líneas de trabajo van progresivamente de acuerdo a su edad, de acuerdo a su etapa fisiológica, ¿no? Y también ir tratando de ir corrigiendo o mejorando todas sus capacidades motrices, ¿no? En realidad, todos conocemos la realidad del fútbol formativo, ¿no? El niño a veces llega con mucha deficiencia motriz, luego nunca cuando ya pasa o entra en una posibilidad, ¿no? de acción o de estimulación de fuerza. Y bueno, nos llegan a la sección muchas veces con ese margen de deficiencia, ¿no? Ojo que esto no quiere decir que no trabajen bien o que, como les dije, es muy poco probable ver un preparador físico en tiempo completo en estructuras menores. Y bueno, también la forma de ir creciendo en esta posibilidad depende del conocimiento de cada entrenador en su estructura, ¿no? De ver lo necesario de cada uno de los elementos que necesita dentro de su estructura para ir mejorando o ir formando un jugador mucho más completo para la alta competencia. Lógicamente, para nosotros, desde la sub-17, para no tocar la sub-15, no estuve acá en la sub-15, simplemente fui a algunas visorías, pero la sub-17 y la sub-20 sí la viví en plenitud, ¿no? Acá, y bueno, nos tocó desarrollar los niveles de fuerza del jugador en volúmenes altos, ¿no? O sea, muchas veces llevarlos a su máxima posibilidad de acción continua para poderlos llevar a la tolerancia en volúmenes altos e intensidades continuas durante las sesiones y durante la realidad de la competencia, ¿no? Los niveles de competencia internacional son muy diferentes a lo que vivimos nosotros aquí en lo interno, ¿no? En las competencias o en la estructura competitiva del país. Y bueno, la realidad nos va llevando a ir mejorando, ¿no? El mismo jugador va entendiendo que debe trabajar más, o sea, trabajar en volúmenes mayores, pero trabajar bien. De nada nos sirve trabajar en volúmenes mayores sin una orientación adecuada o un manejo de la planificación adecuada, ¿no? Y bueno, por ende nos tocó trabajar en volúmenes altos, donde el jugador fue asimilando progresivamente, pero también fue un choque drástico, ¿no? Para algunos, de no tener estimulación continua sobre el fortalecimiento a diario y llegar a estos escenarios de trabajo o a esta forma de trabajo que nosotros, o sea, creíamos en la posibilidad de llevarlos con una mejor capacidad de fricción, con una mejor capacidad de sostenimiento en el volumen de intensidad de los partidos. Primeramente, bueno, desarrollar su estructura muscular acorde a lo que se iba a encontrar en la competencia. Y bueno, poco a poco se fueron convenciendo, ¿no? de que les estaba asentando bien el trabajo y principalmente generar hábitos, ¿no? Generar hábitos que perduren en su carrera, ¿no? Estos son jóvenes en plena iniciación, ¿no? En la alta competencia, muchos ya militaban en clubes profesionales, ya eran proyectos de algunos clubes, y bueno, la idea nuestra también era generar esos hábitos para que estas generaciones fueran avanzando y fueran mejorando las próximas posibilidades de entrenadores que tuvieran,
dentro de una selección o dentro de sus clubes, vieran también el resultado sobre esos hábitos que se generan en ellos, ¿no? En cada uno de ellos. Y bueno, lo mismo nos pasó en la sub-23. César es un amante, ¿no? de la estructura muscular del jugador, en el buen sentido, ¿no? Tratando de que el jugador le llegue con altas posibilidades de trabajo. Los volúmenes de trabajo nuestros eran altos. El jugador al principio tiene nuevamente ese choque, y aparte de que ya eran jugadores profesionales, de que ya todos trabajaban con los planteles de primera división, y bueno, se llevó a un volumen alto para poder lograr tener los niveles de competencia que se mostraron en el preolímpico. Y bueno, esto, como te dije en un principio, como les dije en un principio, o sea, es una forma de trabajo que nosotros venimos ya desarrollándola, ¿no? Y mejorándola desde nuestro proceso de selección en Venezuela. En lo particular, bueno, de allí pasé al fútbol peruano, donde también vas encontrándote con similitudes en el fútbol en Sudamérica, pero sus características dependen de su idiosincrasia y también de las posibilidades, ¿no? Que vas encontrando en biotipo, en jugadores, ¿no? Y bueno, son fútbol de mucha más fricción, son fútbol de mucha más posibilidad o necesidad de fuerza, ¿no? y de desarrollo muscular. Y nosotros en el fútbol boliviano veíamos mucha capacidad técnica, mucho potencial, ¿no? en cada uno de ellos, pero la convicción estaba baja, ¿no? En sus posibilidades. Entonces nos tocaba llevarlos también desde allí, desde nuestro trabajo físico, a esos volúmenes de tolerancia, a tratar de hacerlos ver la capacidad de acción de cada uno de ellos para luego bajar las cargas y orientar el trabajo ya a la necesidad de la competencia y a la necesidad también de recuperación sobre estimulaciones en cada uno de ellos, ¿no? Bueno, no sé, Danilo, si alguno quiere interactuar, si alguno quiere empezar a conversar, ¿no? Sí, hay una pregunta, profe, que se la planteo ahora, de Juan Pablo Peñaranda. Dice, si bien la fuerza es la capacidad física fundamental sobre la cual se trabajan las otras capacidades, resistencia y velocidad, ¿cómo se debe enfocar el trabajo? ¿Se puede trabajar específicamente la fuerza con carga moderada? Profe, Bueno, Sí, Juan Pablo. profe, Profe ¿cómo Neomar, está? perdón, Juan Buenas Pablo noches. va a tomar la palabra. ¿ya? Profe, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo está? En el entendido de, tal vez mi pregunta está incompleta de manera escrita, pero en el entendido si estamos hablando ya no de niños, sino un poquito de chicos un poquito más grandes, de 13, 14, 15 años, si yo quiero construir una buena base en función a la fuerza para poder a partir de ahí generar o trabajar las otras capacidades. Mi pregunta es, en estas edades, obviamente 13, 14, 15 años, ¿cómo debo de enfocar a este tipo de trabajo para no hacerlo solamente de manera aislada, sino como un plan de trabajo para trabajar específicamente fuerza, para que tenga una buena base para poder trabajar las otras capacidades? Y obviamente, como le digo, profe, estoy hablando de chicos de 13, 14, 15 años. Bueno, Gracias. particularmente, o sea, te hablo de cómo lo manejamos, no cómo se debería, ¿no? Como te dije, hay muchos colegas y muchas personas que lo trabajan de forma distinta a la nuestra porque se convencen también de los resultados que van obteniendo y van mejorando su método, ¿no? Nosotros siempre trabajamos desde esas edades y aún así en jugadores de la selección mayor con el 30 al 40% de su posibilidad de peso, ¿no? O de su peso corporal, llevándolos mucho más a la fuerza explosiva cuando hablamos de carga. Pero principalmente vemos su posibilidad técnica antes de llevarlos a la carga. Si la técnica de acción no es la adecuada, tenemos que habituar sin peso, con cualquier material que no genere una sobrecarga en peso, ¿no? La acción primero, la técnica de la acción. Y luego vamos ya progresivamente llevándolos desde el 30 al 40% de su peso. Cuando hablamos de carga.
De resto, bueno, hay muchas formas, como te dije, de forma isométrica, de forma excéntrica, de forma pliométrica, ¿me entiendes? Propiocepción, donde nosotros vamos llevándolos a acciones que generan una acción muscular, una tensión muscular, y de allí partir a la explosividad o a la ejecución de la técnica de movimiento. Como te dije, lo combinamos. Nosotros lo combinamos, vamos tratando de que no tampoco se haga monótono, ¿no?, el trabajo de fuerza, de que el jugador disfrute la acción, disfrute el trabajo y también entienda por qué está trabajando o está haciendo lo que le estamos nosotros brindando como herramienta de crecimiento o desarrollo. Luego, o sea, dentro de la posibilidad de transferencia, lo llevamos a la realidad, a la acción o a la fuerza específica que nos encontramos durante cada posibilidad, ¿no?, dentro de un partido. Patear, los golpeos, los arranques, la fricción, el uno contra uno, por ejemplo, que genera fricción continua, que condiciona al jugador que tiene que marcar la parte defensiva sobre el que tiene que marcar la parte ofensiva. Esa realidad en acciones musculares o en explosividad o en requerimiento de fuerza, para nosotros es fundamental luego de trabajarlo o estimularlo de forma general, ¿no? Profe, hay otra pregunta, dice, de Edwin Solís. No sé, No escucho. ¿Se escuchó o no? le digo, sí, se entró un audio. Le digo, hay otra pregunta de Edwin Solís. Dice, profe, buenas tardes. ¿Durante cuánto tiempo es recomendable preparar físicamente a chicos entre 13 y 17 años? Como les dije al principio, o sea, solo el trabajo físico, nosotros, hay algo que yo fui corrigiendo, ¿no?, en mis formas de trabajo desde mi inicio como entrenador, ¿no?, que era el habitual o la habitual planificación sobre la separación de todos los conceptos o los aspectos que queríamos desarrollar en un atleta. El lunes era físico, el martes físico-técnico y el viernes táctico, que hacíamos fútbol, ¿no? Y separábamos totalmente toda la conceptualización o todos los aspectos a desarrollar. Y lo juntábamos el viernes, entonces el lunes no venía nadie, el miércoles venía un grupo reducido y el viernes ya venían todos, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros fuimos orientando el trabajo ya un poco más integral, ya tratando de ir progresivamente en la sesión, estimulando todas sus capacidades condicionales y luego llevarlo o transferirlo a la realidad, donde el jugador tiene que desarrollar todas las capacidades condicionales que estamos nosotros mejorando sobre la realidad de nuestro deporte. Entonces, a nosotros de nada nos sirve generar jugadores intensos si no piensan. De nada nos sirve generar jugadores fuertes si no piensan. Jugadores totalmente completos en su posibilidad fisiológica si no entienden el fútbol, ¿no? Si no entienden lo que nosotros necesitamos que ellos entiendan en lo colectivo y en el desarrollo táctico del fútbol, ¿no? Entonces, desde allí nosotros empezamos a llevar nuestros estímulos progresivos. En cada una de las acciones, sea técnica, sea táctica, requiere de capacidades físicas o desarrollo físico. Y cada una genera también una posibilidad de desarrollo. Estas acciones se combinan sobre la posibilidad de desarrollo fisiológico en cada una de sus capacidades condicionales. Entonces, cuando me hablas de tiempo, particularmente, nosotros, una sesión te puede durar de 45 minutos a 1 hora 10, 1 hora 20, dependiendo de lo que el técnico también va percibiendo y también dependiendo de la corrección de cada sesión, de la continuidad de cada sesión. Muchas veces las sesiones se traban mucho por la corrección. Para nosotros la corrección es importantísima. Si nosotros no tenemos esa posibilidad de corrección continua, el jugador va estimulándose sin saber qué tiene que mejorar, sin saber qué está desarrollando positivamente, no solamente corregir, sino también indicar lo positivo de cada jugador o del desarrollo de cada estímulo. Entonces, bueno, nosotros vamos dependiendo también de ello.
Y si la sesión va continua, lógicamente, y el volumen es bueno y la intensidad es buena, el tiempo es menor. Si la continuidad siempre se condiciona por una corrección, lógicamente se extienden más los volúmenes de trabajo y las tendencias del tiempo del trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros depende mucho de esa posibilidad, ¿no? De que la sesión sea continua, de que la sesión no tenga mucha corrección, ¿no? Y mayormente en estas edades tempranas la corrección está y se presenta en volúmenes altos. Entonces, claro, lógicamente, también es que quede claro que mientras que tú vas teniendo esa posibilidad de corrección en volúmenes altos, va disminuyendo cuando ya el jugador ya va entendiendo y va corrigiendo y va mejorando, ¿no? Entonces, mientras que la sesión es continua, los volúmenes son menores y la sesión se traba mucho por las correcciones, no, para nosotros es necesario que el volumen de sesión sea mayor, sin excedernos tampoco en mucho tiempo, ¿no? Profe, Samuel Marañón, puede tomar la palabra, que quería hacerle una consulta. Perfecto. Gracias, profe Danilo. Primeramente, buenas noches, profe Neomar. García, un saludo grande, un abrazo. ¿Cómo está, profe? Carlos Paz García. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Profe, saludo. Igual, profesor. ¿Estás, hola, hola, tengo profesor. dos consultas, profe. La primera... Sigue, Samuel, sigue, Samuel. ¿Cómo está? La primera es, ¿a qué edad ya se puede aplicar el trabajo con bandas elásticas? Y la segunda, referida a igual a las bandas, si es un buen método para trabajar la fuerza, las bandas elásticas también. De hecho, que los trabajos, hoy por hoy se usa mucho el trabajo de tensión, ¿no? Tensión muscular. Y bueno, yo uso la liga desde hace mucho tiempo hasta en estimulaciones coordinativas en un niño, ¿no? Generando un poquito de tensión, sin mucha amplitud de tiempo, en acciones un poquito más ágiles, que la tensión dure menos. Y tenía también esa duda y ese temor, ¿no? A generar sobrecarga sobre el uso muy amplio de las ligas, ¿no? O de la tensión. Y después fui aplicando y fui entendiendo que había mucha posibilidad de estimulación en volúmenes altos con niños, dependiendo del ejercicio y dependiendo también de la tensión o de la duración de la tensión. Hoy se ve mucho, todos tienen posibilidad y acceso a plataformas de entrenamiento, donde en Estados Unidos usan mucho las bandas de tensión en edades tempranas para lo que es la coordinación y la agilidad, ¿no? Entonces, todo depende del volumen de trabajo también durante cada microciclo, donde tú lo lleves progresivo también y donde que el niño no tenga tampoco mucha tensión en tiempos amplios, ¿no? A mi criterio lo uso mucho, ¿no? Perfecto, profe. Otra pregunta del profesor Robert Ollarvide. Dice, buenas tardes, soy el profesor Roberto Ollarvide de la Universidad Tecnológica de Reynosa en México. Primero, saludarlos. Gracias por la oportunidad de seguir aprendiendo el fútbol. Profe Neomar Matías, mi pregunta es, en esta situación de pandemia COVID, a su experiencia, ¿el trabajo físico lo ve favorable combinar los ejercicios con estaciones de pliometría, ejercicios funcionales acompañados de los fundamentos básicos con el balón? Si podría también mandar un saludo a la Universidad Tecnológica acá en México. Gracias. Bueno, un saludo amplio, ¿no? De verdad que tengo el placer de conocer México, un país muy lindo, ¿no? Con César no estuve en Cholos de Tijuana, pero después tuve muy buena interacción y muy buenas relaciones en México. Tengo un gran amigo que trabajó con nosotros en Strong, Salvador Ureña, y bueno, es un país muy lindo. Saludos desde acá y un abrazo cordial, profesor. De verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. De esa forma manejo las sesiones en combinaciones amplias, pliométricas, funcionales y la sensibilidad con la pelota, ¿no? Aunque los espacios que muchos jugadores tienen son muy cortos y dirijo más estas estimulaciones al fortalecimiento. Los umbrales que podemos sostener allí, de verdad, son muy pocos, ¿no? La parte aeróbica, el umbral aeróbico, el umbral anaeróbico, sostenerlo
durante tanto tiempo, ¿verdad? Y que la huella de trabajo acumulada desde la pretemporada hasta acá no se pierda, es muy difícil. Entonces lo dirigimos más, o particularmente lo dirijo más al fortalecimiento para tener una posibilidad mayor de vuelta, ¿no? Pero tuve la oportunidad, ¿no?, de llevar de 70 días de estimulación por videoconferencia, ¿no?, con mucha estimulación pliométrica, cuidando mucho el impacto, ¿no?, también, y la secuencia de impactos sobre la sesión, con mucho más trabajo, mucha más estimulación funcional, ¿no?, con tensiones, con trabajo de acciones musculares con su propio peso, ¿no? Y trabajando mucho core. Eso enfocamos todos los días en la estimulación del core en volúmenes muy considerables, y la sensibilidad también, pero como te digo, o sea, la sensibilidad de alguna forma es irreal. ¿Por qué? Porque no estamos trabajando sobre nuestra superficie real. Entonces, inclusive la condición de frenado y arranque en muchas superficies que hoy los jugadores tienen en sus espacios de trabajo, en sus posibilidades de espacio de trabajo, es bastante irreal. Entonces, llevamos de 70 días de trabajo allá hoy día 21 días de estimulación en un gimnasio y en un espacio abierto, en pocas palabras, una cancha, y se notó desde el inicio, hace 21 días, como te digo, el esfuerzo y lo que les condicionó la posibilidad de iniciar, ¿no? Gracias a Dios, sí vimos un resultado favorable en la prevención de lesiones. Ya hoy, en 21 días, no hemos tenido, gracias a Dios, un solo lesionado, porque fortalecemos a diario también. O sea, el gimnasio nos ha servido de un respaldo, o como un respaldo enorme sobre la posibilidad de la vuelta a la cancha, ¿no? Y todos los trabajos dirigidos específicamente al umbral aeróbico, ¿no? Pero combinados con conceptos tácticos, con tecnificación continua, no alejamos el balón del jugador en ningún momento, y bueno, nos dio un resultado favorable. Sí, estoy de acuerdo en esa combinación. Primero también por evitar la monotonía, ¿no?, del trabajo. Mientras el trabajo es más diverso, el jugador lo va asimilando de mayor forma. No es fácil trabajar de esta forma con un atleta, exigirle de esta forma, interaccionando por una pantalla, y también no, es complicado generar ese hábito en el jugador. Los niveles de estrés altísimos, la incertidumbre de este jugador de no saber cuándo vuelve y cuándo inicia su día a día, genera una amplia posibilidad de lesiones. Y bueno, tratamos de llevar o de combinar todos estos métodos de entrenamiento o estas tendencias de entrenamiento para generar diversos entrenamientos, una diversidad de entrenamiento bastante amplia y que pueda él disfrutarlo y también asimilarlo, ¿no? Pide la palabra el profesor Erlan Rueda. Profe, adelante. Gracias. Bueno, primeramente, muy buenas noches. Bueno, mi pregunta sería, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la fuerza explosiva y la fuerza potencia, o estas dos son las mismas? Si estas ¿Cómo? mismas trabajan bajo las mismas fuentes energéticas, si estas mismas trabajan bajo la misma fuente energética, ATP foscreatina, y su tiempo de duración entrecortado es tu calculador de pregunta. segundos. Sí. Se escuchó entrecortada tu pregunta, disculpe. Bueno, lo que le decía es, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la fuerza explosiva y la fuerza potencia? O estas dos son las mismas. No sé si me ha escuchado. Mira, sí. Ya, Fuerza perdón. potencia, o lo que denominan fuerza potencia, sí, es combinación de fuerza con capacidad de reacción o con capacidad de acción explosiva después de esa acción, ¿verdad? Velocidad, ¿verdad? Para generar esa posibilidad de potencia en el atleta, ¿no? Y la fuerza explosiva para mí tiene la misma posibilidad, ¿no? La acción rápida sobre la contracción muscular rápida y en velocidad. Entonces, nosotros trabajamos mucho la fuerza explosiva para ello, para generar la posibilidad o la estimulación de las fibras rápidas constantemente y con una posibilidad de acción rápida, ¿no? Bueno, ya, bueno,
Bueno, si esta misma trabaja bajo la misma fuente energética ATP, fosfocreatina, ¿Sí? y su tiempo de duración es hasta los 8 segundos. Tiene la misma necesidad de consumo. Ah, gracias. Perfecto. Ahora Juan Pablo Peñaranda dice, para trabajar específicamente la fuerza, ¿se puede trabajar esta capacidad sin descontextualizar el fútbol, acción real? Si nos puede dar un ejemplo sencillo. Particularmente si yo trabajo pliometría, por ejemplo, en acciones reales, llevar al jugador a una fricción arriba, ¡pac! Y de ahí sobre el impacto o sobre la caída o sobre la posibilidad ya de acción en el piso, un arranque a cualquier acción real. Por ejemplo, o sea, saltar a una disputa arriba. Nosotros lo manejamos específicamente cuando llevamos la estimulación de fuerza a la cancha, muchas posibilidades de acción. Esta es una que te estoy dando que se me ocurre ahorita, o una disputa aérea, y sobre el final de esa disputa acciono otra pelota donde va 1 contra 1 y le genero cualquier posibilidad, o sea, una definición en un arco pequeño o una definición al arco con el portero o una reanudación hacia otro compañero para que la acción termine en una definición. Se me ocurre esta, por ejemplo, pero hay muchas posibilidades, ¿no? Hoy por hoy nuestra forma de trabajo lleva mucho de esta posibilidad de acción. Perfecto. Le damos entonces la palabra al profe Edwin Burgos de Tarija. Profe, bienvenido. Es su micrófono, profe, su micrófono. Ahora tengo audio. A mediano y largo plazo. Ahora sí. Es más, en Argentina tenemos un centro de alto rendimiento en Cachi, donde a veces se van los atletas de alto rendimiento. Profe, perdón. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya. Mi pregunta era la siguiente, profe. Sabiendo que nosotros tenemos el relieve de la altura en Bolivia, hablando de los 3.600 metros en La Paz y los 1.300 metros en Tarija, mi pregunta era, ¿se debe hacer alguna diferencia en el trabajo de resistencia aeróbica y anaeróbica para los chicos de 15 y 17 años? ¿Cómo debemos especificar ese trabajo para chicos de esa edad? ¿Si habría alguna diferencia en la intensidad para prepararlos? Y bueno, una pregunta quizás, no sé si estará fuera de contexto, aprovechando al preparado físico de la selección boliviana. Bolivia, ¿cómo debería prepararse en la altura para sacar esa diferencia que nos pueda pues clasificar a un mundial respecto a las otras selecciones? Gracias, profe, un saludo. Un saludo amplio también para usted, profe. Bueno, profe, yo tuve la experiencia primero de trabajar en esos contextos de altura y llano, ¿no? En el Perú, y sobre posibilidades también de altura amplio, de Cusco, Juliaca, y fui entendiendo, ¿no? que la estimulación, por muy simulada a la condicionante de oxigenación en la altura, en el llano, tratábamos de trabajar sobre posibilidades de asimilaciones iguales, tratar de equilibrar las deficiencias de oxigenación, le damos mucho hierro para generar una producción de hemoglobina alta, producciones de glóbulos rojos amplia, ¿no? Y siempre costaba por los otros efectos fisiológicos que genera la altura. Me explico, mareo, dolores de cabeza, y fuimos progresivamente evaluando la posibilidad de acción sobre el atleta en la altura, y desde la selección venezolana ya lo venían trabajando, estimulando. O sea, se llevó a esa selección que vino aquí a ganar a Bolivia 1-0, 21 días, más de 21 días sobre la altura, sobre nuestra posibilidad de altura, que era en Mérida, ¿verdad? En un observatorio, se trabajaba en un espacio muy reducido, en un observatorio, pero con esa deficiencia o esos niveles de altura similares. Entonces, no solamente depende de la estimulación o la simulación, sino de otros aspectos que lo fuimos viviendo mucho más cuando nos tocó venir a jugar acá, lo fuimos viendo más cuando trabajé en Strong, que veíamos que sí afectaba traer a un jugador o tener un grupo que hacía un partido de mucha exigencia en altura, ese desgaste
generaba un notable cambio cuando nos tocaba ir al llano. Entonces, esa diversidad de aspectos geográficos es bastante compleja. Por mucho que uno trata de simular el trabajo en altura o la estimulación en altura, es difícil llegar de frente. Y también no todos asimilan, ¿no? o se adaptan de igual forma a la altura. Cada uno tiene una posibilidad de asimilación distinta, ¿no? Los atletas, habían quienes tenían mejor posibilidad de acción en altura y otros que no, y que iban al llano y sí lo hacían. Entonces, nos fuimos dando cuenta de eso, fuimos tratando de ir cuidando muchas formas de manejar al atleta, ¿no? Durante o sobre esa posibilidad. Tratábamos de llegar sobre el poco tiempo, después tratábamos de llegar con más tiempo, muy sobre cualquier posibilidad, y nos fuimos dando cuenta que es necesario los 21 días de adaptación en altura. Con respecto a lo de la selección, bueno, nosotros, como te dije, la misma forma que trabajábamos o que el profe trabajaba la posibilidad, ¿no? en Strong, y sobre esta experiencia, nosotros, por eso es que vieron que el profesor hizo una convocatoria doble para tratar de no sacar a los jugadores que iban a jugar en altura arriba, ¿no? Mantenerlos arriba. Entonces, bueno, esto, y tener el grupo que va a trabajar en el llano. Los desgastes de cada partido también no solamente depende del aspecto geográfico, sino del rival. Y esas intensidades son difíciles de prevenir, ¿no? Profe, desde la página del Facebook, Sariri Fútbol Club pregunta y dice: buenas tardes. Si se trabaja mucho la fuerza, ¿no perderíamos en el jugador la agilidad y la reacción durante el juego? Si desarrolla mucha hipertrofia, ya la biomecánica del atleta cambia, ¿no? Su mecánica de movimiento lógicamente va a tener una variación por la hipertrofia que está generando. La amplitud muscular ya te va a generar un cambio biomecánico. Entonces, cuando ya hay ese cambio biomecánico, lógicamente si contrarrestas otras capacidades condicionales. Si tú tienes una definición muscular acorde o que no varía esa estructura muscular de él, poco probable pierdes o condicionas otras capacidades condicionales, ¿no? En nuestro caso, por eso trabajamos del 30 al 40% de su peso corporal. Perfecto. A Castro quiere tomar la palabra, por favor. Profe, ¿cómo estás? Te mando saludos. Un abrazo grande, qué gusto. Bueno, igualmente, profe Paz García, igual, saludos acá. América. Bueno, buenas noches para todos los participantes de este conversatorio. Más que una pregunta, hemos formado parte de la selección, y hace rato el profe Erlan Rueda o no sé quién preguntó del trabajo de fuerza. Quiero complementar a eso. Más que preocuparnos de buscar, estamos hablando de edades tempranas, de fuerza explosiva, fuerza, potencia. No recuerdo cómo fue la pregunta, pero yo creo que como formadores ya en categorías, en divisiones inferiores, tenemos que abocarnos más a observar Se cortó. Trabajo estructural primero y luego hacer trabajos de fuerza a una mano, trabajos unipodales, buscar asimetrías. ¿Es así o no así, profe? Sí, comparto tu criterio. Bueno, de esa forma lo llevábamos nosotros progresivamente en la selección también, conjuntamente. Pero su pregunta fue, profesor, más hacia la similitud, ¿no? de esas estimulaciones. Creo que, si no me equivoco, fue esa, la similitud en fuerza-potencia y en fuerza explosiva. Pero sí, o sea, por eso te digo que nosotros primeramente nos orientamos sobre la posibilidad o la técnica de acción del atleta, sus posibilidades motrices. Entonces, dependiendo de ello, nosotros planificamos la estimulación de acuerdo a lo que tú dices, o sea, ¿no? Trabajos unipodales, posibilidades de acción propioceptivas que generen una acción muscular sobre el equilibrio, y ver su posibilidad
luego de ejecución de su movimiento para poder ir desarrollando sus posibilidades de fuerza, ¿no? O su necesidad. Sí, porque en la mayoría de los conversatorios que hay, mis colegas preguntan y todos quieren saber el trabajo de fuerza, pero yo creo que nos tenemos que abocar más al trabajo de formación, haciendo hincapié en esos trabajos de la zona media, porque yo recuerdo en la sub-15 llegaban muchachos con un déficit enorme de trabajo, entonces cuando uno quería subirle las cargas ya se resentían, entonces no había un trabajo estructural. Y luego, ¿qué más puedo comentar? El trabajo de las ligas, de las minivan, considero que es un más trabajo funcional, ¿sí? Un trabajo más de activación que ayuda bastante a esa etapa en los jugadores juveniles. Claro, lógicamente la tensión muscular nos lleva, o sea, dependiendo, no solamente para una activación, porque si lo llevas en volúmenes mayores ya esa tensión muscular es amplia y esa tensión muscular va a generar un fortalecimiento. Entonces, si nosotros lo llevamos desde un intro para una activación de fibra rápida, lógicamente sí, los tiempos van a ser muy cortos, acciones más rápidas, ¿no? Pero si tú sobre esa posibilidad de tensión de ese objeto o de este material lo llevas a una tensión más amplia, donde el jugador tiene que generar resistencia a esa tensión, ya entra en un fortalecimiento. Entonces, por ende, hay muchas formas de llevarlo. Yo, o sea, como te dije, he ido mejorando mi posibilidad de utilización, ¿no? de muchos materiales, ¿no? Y sobre la creatividad también ir llevando posibilidades de acción para generar hoy en día, sobre esta crisis que tenemos mundialmente, brindarle al jugador una variabilidad de trabajos que él aproveche y que él también disfrute, porque siempre es lo mismo, a quién le gusta comer arroz con pollo todos los días. Entonces, esa posibilidad de utilización de cualquier objeto la vamos desarrollando y la vamos mejorando sobre la práctica, ¿no? Luego de ver muchas tendencias de trabajo también, la fui orientando al trabajo coordinativo sobre esa misma tensión y combinando las posibilidades de acción, ¿no? Como hablaba con el profesor de México, ¿no? Hay algo que nosotros, por eso te digo que es muy amplia la posibilidad de criterio sobre nuestras tendencias de trabajo. Se respeta el criterio de todas las cabezas, ¿no? De todas las cabezas. Pero en particular nosotros orientamos nuestro trabajo sobre la experiencia. La experiencia que vamos teniendo sobre el trabajo nos va brindando a nosotros si es mucho más productivo, si es productivo o si no nos sirve, ¿verdad? Yo particularmente hoy en día, hoy sobre esta condicionante social, ¿no? He aprendido a utilizar y he desarrollado posibilidades de trabajo que antes no veía, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo, un objeto tan sencillo como es un palito de escoba para el desarrollo de la técnica que es tan positivo, no lo usaba tanto como lo uso hoy en día en todos los aspectos, ¿no? Y otra cosa es que no trabajo el core o no estimulo el core simplemente porque quiero que el jugador desarrolle cuadritos, ¿no? O su zona media para una picture, ¿no? Entonces, lo que te digo es que nosotros trabajamos la zona media, orientamos el trabajo zona media, que muchos consideran que es positivo, otros consideran que no, otros lo dirigen hacia otra posibilidad de desarrollo en el atleta. Yo particularmente sobre la posibilidad de acción o de contracción de fuerza de la zona o de la zona media nuestra, sobre la capacidad de ejecución del futbolista desde esa posibilidad de contracción de fuerza, ¿no? Sí, claro, sí, está bien. Comparto esa opinión. Eso es todo, profe. Un abrazo grande, Américo. Perfecto, profe Américo, gracias. Ahora le damos paso al profesor Erlan Bellot, que quiere realizar una pregunta. Profe Danilo, disculpa. Sí. Bueno, le voy a decir a todos, para mí esto, a mí me encanta, es gratificante este tipo de compartir, ¿no? Te voy a pedir 15 minutos más, ¿verdad? Porque les comento, bueno, hoy es el Día del Padre en Venezuela, mi esposa
preparó un agasajo para mí, o es el cumpleaños de mi suegro, y tengan la seguridad que o me pegan o me sacan de la casa. Entonces, les agradezco Perfecto, profe. que comprendan el tiempo. Aceleramos entonces esto. Profesor, buenas noches. Ahí Profesor va. Matías, buenas noches. Agradecerle por este curso y esta charla que nos está brindando, que nos ilumina de alguna manera a todos nosotros los entrenadores. Profe, disculpa, no es un curso, es es una charla de criterios que nos va a sí. fortalecer. Créanlo, de verdad, que estoy nutriéndome mucho de cada una de sus inquietudes y de esa posibilidad de convivencia y de interacción con ustedes. Excelente, profe. Sí, justamente a último le dije de que es una charla y que estamos, como usted dice, ¿no? Estamos aprendiendo de cada uno de nosotros mismos. Profesor, se ha comentado sobre, bueno, el trabajo que la charla de hoy día es en el fútbol base. Entonces, estamos hablando sobre el fútbol base y hemos comentado esta parte sobre el llano y el altiplano. Generalmente no tenemos pues a nivel de competición internacional casi mucho en esas categorías de fútbol base. Empezamos yo creo que en la preformación tal vez en ese momento, pero es bueno tocar, usted ha mencionado que debemos de fortalecernos con un poco de hierro, debemos de hacer una competición de acuerdo al lugar donde vamos a hacer el partido, tratar de llegar a ese nivel, ya sea en el llano, ya sea en la altura. Sabemos muy bien de que cada país, y especialmente en mi país, yo soy de Bolivia, de Oruro, tenemos una diversidad de climas, tenemos una riqueza de climas, tenemos a nivel del mar, tenemos un trópico, tenemos infinidades de climas que este aspecto yo soy de una altura de 3.600 metros, soy de la ciudad de Oruro, tenemos bueno, pues gracias a esa altura que nosotros tenemos ciertas observaciones del temor hacia la altura, ¿no? Tanto en La Paz como en Oruro. Tienen miedo a jugar selecciones, estamos hablando ya no de fútbol base, sino a nivel de liga o de selecciones. Solamente hablamos sobre el temor a la altura, pero sin embargo también tenemos nosotros, como yo le enfoco como del departamento de Oruro, de Bolivia, también pues nosotros al ir al llano, también tenemos los mismos síntomas, los mismos, o sea, es decir, no solamente aquella persona que viene del oriente o del nivel del llano hacia el altiplano van a tener ciertas dificultades en aplicar el fútbol. También nosotros los del altiplano, al bajar al llano, tenemos también pues los mismos síntomas, ya exceso de aire, tenemos una presión, y nadie habla de ello. O sea, por eso le digo de que en los niños no enfocamos tal vez mucho esto, pero sí a partir de la preformación, cuando ya hay selecciones de la sub-15, ya se participa a nivel internacional y todo, ahí para eso era la pregunta, lo que el profesor anteriormente habló, cómo podemos tratar, cómo podemos seguir. Usted ha dado una respuesta, sí, que de tratar de jugar, pero también no sé si pudiera ampliarnos un poquito más sobre este aspecto, ¿no? Sobre el llano y el altiplano. Gracias, profesor. Como te dije, yo comenté sobre la aplicación o sobre mi explicación, en base a mi criterio, que las condicionantes las tenías en los dos escenarios. Ajá. Y por muchos factores, no solamente. Es mucho más difícil, o los efectos que se presentan, fisiológicos que se presentan en la altura son mucho más complejos y mucho más difíciles que en el llano. Eso está claro. Pero también, o sea, el que va del llano a la altura en condiciones climáticas también tiene su desventaja. Jugar en temperaturas más altas, los niveles de humedad mayores que no se sienten acá, el clima cada vez más seco. Entonces, todas estas condicionantes tienen sus características muy complejas, ¿no? Por ende, nosotros teníamos variaciones de grupos constantemente, el profe, para tener esa posibilidad de acción y de capacidad de entrega o de ejecución en los partidos al tope, a los límites de alta competencia, y no limitar al jugador porque tenía después un partido en el llano.
¿me entiendes? Entonces, bueno, él rotaba muchos jugadores por los niveles de desgaste que tenía cada partido. Como te dije, hay rivales que te exigen más, rivales que te exigen menos. La intensidad de los partidos no depende del clima, depende del rival, de la exigencia de cada uno de los rivales. Algunos te exigen más, otros te exigen menos, otros llegan con mucho temor a la altura y te juegan sobre las transiciones rápidas, otros te atacan, pero sobre esa posibilidad también tú vas leyendo o vas teniendo lectura de cada rival y vas accionando durante el partido, ¿no? ¿A qué voy con esto? O sea, cuando hablamos de niños, ¿verdad? Inclusive nosotros, sobre mi experiencia en el fútbol peruano, tuvimos situaciones fatales, ¿no? En niños, en jóvenes. Inclusive un jugador de Cristal murió en altura, después murió otro también, sobre esas exigencias cardiovasculares de la altura también. O sea, los niveles o la producción de glóbulos rojos, que son los que se encargan de oxigenar, de conducir el oxígeno en la sangre, es importante. Por eso es que nosotros llevábamos la hemoglobina arriba. No es que se deba, nosotros teníamos, o sea, por orientaciones médicas, ese hábito, ¿no? Pero nadie nos aseguraba o nadie nos indicaba que todo lo que hacíamos nos iba a dar resultado, porque la sensación de cada jugador era totalmente distinta. Hay quienes la sentían al momento, hay quienes la sentían sobre tiempo ya de estadía en altura. El tercer día es fatal para nosotros, el séptimo también. Entonces, esa posibilidad también a no todos les pegaba igual. Por ejemplo, yo nunca había vivido en altura y cuando me tocó venir a Stronghead, caramba, te digo que yo venía por tiempos cortos y venir a radicar a La Paz, me di cuenta que es bastante jodido. Entonces también nosotros teníamos la interacción con el jugador para tener esas impresiones de lo que vivía cada uno de ellos en esta exigencia en altura. Bolivia no es el único país que tiene altura. Como te dije, Perú también tiene esa diversidad en su competencia, y es bastante difícil, es muy difícil. Eso es una de las condicionantes que tienen los jugadores extranjeros que vienen acá. Este torneo es bastante difícil, es muy difícil, no solamente por eso, sino porque también hay buen nivel. Ahora de nada nos sirve solamente sacarle provecho a la altura si no jugamos en la altura. No solamente es sacarle provecho a la altura, es jugar en la altura. Y para ello hay que tener una preparación óptima, ¿no? sobre sus posibilidades fisiológicas, ¿no? Entonces, bueno, hay algo que cuando tú me hablas de las competencias, ¿no? En menores, yo he conversado con muchos colegas, ¿no? Y siempre les digo lo mismo, mira, yo tuve la posibilidad, yo tengo una academia en Venezuela donde tenía la posibilidad o la necesidad de sacar sobre una posibilidad de roce internacional a las estructuras competitivas. No solamente porque quería sacar jugadores, sino porque quería orientar ese roce internacional y mejorar esa capacidad de confianza en cada uno de ellos, ¿no? Y lógicamente esas experiencias nutrían mucho al jugador en sus niveles de confianza. Me tocaba rodar mucho. Si yo quería ir a Ecuador, tenía que pasar Colombia para ir a Ecuador. Por ejemplo, si me iba por tierra, en avión, bueno, es mucho más largo y mucho más costoso. Bolivia es el único país en Sudamérica que tiene 5 fronteras, de las cuales 5 fronteras con países con una cultura futbolística enorme. Creo que Tarija tiene frontera con Argentina. O sea, tú vas de allí, pasas la frontera y ya estás en suelo argentino. La posibilidad de ir a 2, 3 posibilidades de partidos, 4, los que tenga en estos países que en niveles de confianza tienen mucho para ellos llegar a sus niveles de competencia, es posible. Hay frontera con Brasil, hay frontera con Chile, hay frontera con Perú, hay frontera con Paraguay, hay frontera con Argentina. Entonces, nosotros, ¿a qué voy con esto? Nosotros nos dimos cuenta en cada una de las estructuras formativas que muchos de ustedes hacen un buen trabajo formativo, pero este jugador requiere de roce internacional. Los niveles de confianza son muy bajos, inclusive nosotros mismos, en nuestros discursos, siempre
nos victimizamos mucho. Y cuando hablo de victimizarnos en el buen sentido de la palabra, ¿me entiendes? Nosotros tenemos un potencial enorme dentro de las estructuras formativas. Cada uno de ustedes, sin duda alguna, hacen o tratan de formar atletas de alta competencia y se preparan para ello. Entonces, nuestro mensaje tiene también que tener mucho de esa posibilidad de competencia del atleta, llevarlo a esos niveles de confianza. Nuestras correcciones tienen que ser muy cuidadosas. Nuestra posibilidad de enseñanza tiene que ser muy cuidadosa. No generar una posibilidad de jugadores inseguros. Entonces, cuando llevamos a estas selecciones con un muy buen nivel de competencia en todas las estructuras, sea el jugador de Tarija, sea el jugador del Beni, sea el jugador de Sucre, todos llegan a una selección porque tienen posibilidad, porque tienen capacidad. Entonces, cada uno de ellos, cuando llegan a estos roces internacionales, notamos una merma, ¿no? Una merma, y decimos, bueno, este jugador acá tiene roce, es muy sobresaliente en cada uno de esos clubes. Entonces, bueno, nosotros hemos ido notando que los niveles de confianza están abajo. Entonces, por ello, nosotros tratamos o vemos como un factor fundamental el aspecto psicológico. Y desde allí, bueno, orientamos cada uno de los puntos críticos a mejorar y también de las virtudes que tenemos que seguir fortaleciendo. Profe, tenemos Gracias, unas 4 o profe. 5 preguntas más y podríamos acelerar Gracias, y quitarle profe. unos minutitos. Danilo, profe hola. Profe Edwin Burgos. Otra vez, Danilo, profe, después me feliz día. podrías dar la palabra. ¿Perdón? Profe Hablaba Edwin Marco Vallejos, si no, si me podrías dar la palabra. Claro que sí, profe. Lo que pasa es que estamos haciendo orden en las preguntas. Lo tengo en el chat, el orden, que le doy con todo gusto, por supuesto que sí. Pero después del profe Edwin, y creo que hay algún otro profe más antes, que va de usted. Si me puede esperar, por favor. Gracias. Para que Listo. respetemos a los otros profesionales también. Profe Edwin, Profe. Burgos, por favor. Gracias. Feliz Día del Padre, profe. En la Argentina también el Día del Padre. Gracias, profe. Igualmente para Felicidades, profe. ustedes, para todos ustedes. No, acá no, pero igual, todos. Bueno, siempre es bueno reforzar los conceptos con un profesional, ¿no? De su altura. Quería saber y preguntarle para por ahí, como le digo, armar bien el concepto. ¿Cuántos tipos de pliometría hay, profe? Yo o sea, diría que no tipos de pliometría, sino niveles de acción. Bárbaro. ¿Me entiendes? O sea, sobre la posibilidad de acción de cada uno de nuestros niños, progresivamente. ¿Por qué te digo sobre las posibilidades de acción? Hay niños que tienen posibilidad de trabajar en exigencias menos complejas, desde nada más un indicativo en el piso, otros que uno les va exigiendo, y que sigo insistiendo en la posibilidad de acción técnica de cada uno de ellos. Por ejemplo, nosotros llegan jugadores ya adultos, que yo soy de los que piensa que la formación de jugador nunca termina. Hasta que deja de jugar, el jugador no deja de formarse. No marco solamente una etapa formativa en la niñez o en la adolescencia, ¿no? El jugador sigue aprendiendo constantemente. Nos llegan jugadores que te saltan y el impacto es muy considerado porque no caen con punta de pie, la apertura de las posturas cuando cae son muy marcadas, exigen más un músculo que otro, algunos caen de forma unipodal por inseguridad. Entonces, por eso los niveles de fortalecimiento en fuerza o en pliometría van en progresión sobre sus posibilidades de acción. Entonces yo diría más que niveles, que fuerza, que tipos de pliometría, porque ya el simple hecho de tener una contracción para despegar de nuestra superficie es considerado pliometría. Entonces, y esa contracción muscular también no solamente depende de nuestro tren superior, sino también de la zona media. Entonces yo diría que más que todo son niveles, y cada uno de ellos va teniendo su posibilidad de acción por su edad, por su peso corporal, por su posibilidad de estatura. Entonces todo esto tiene influencia en la estimulación pliométrica. Perfecto. Entonces, profe, pasaremos a la siguiente pregunta de Diego Cejas. Dice, buenas noches, profe. Mi pregunta es, ¿sabemos bien en qué edades tempranas trabajan con su propio peso? ¿En edades mayores de 13 a 18 años es necesario trabajar con peso extra?
Perdón, no te escuché. Dice que en edades tempranas se trabaja con el propio peso, pero a partir de los 13 a 18 años, dice, ¿es necesario trabajar con peso extra? No es que sea necesario, ojo, que también depende de lo que quieras desarrollar. ¿Me entiendes? O sea, tu peso corporal también va a desarrollar fuerza. Pero, lógicamente, cuando queremos llevar a un desarrollo de hipertrofia un poco mayor o un poco más rápido, generamos o condicionamos un poco la acción con peso. Un poco más de exigencia. Pero no es que sea necesario. O sea, cada uno, por eso te digo, o sea, hay criterios y criterios. Pero nosotros, o sea, podemos tratar de llevar esto acorde a la necesidad. Ustedes son los que tienen la percepción del atleta y el desarrollo del atleta, ¿me entienden? Entonces, hay tipos que tienen una buena definición muscular. Excelente, profe. Simple trabajo de su peso. Muy bien. Ahora sí, profe Marco Vallejos, mil disculpas, pero hemos seguido el orden. No se preocupe. ¿Cómo estás, Danilo? Gracias. Muy bien, y gracias a usted por primero, estar gracias acá. por la buena iniciativa que tienes. Primero, felicitarte por la buena iniciativa que tienes de invitar a profesionales para este tipo de aprendizaje que nosotros en el día a día estamos. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Le habla el profesor Marco Vallejos. Qué gusto. Ex preparador de arqueros de la Selección Nacional. Buenísimo, qué gusto, un gusto conocerlo. Mi pregunta es, ¿qué opinión tiene usted sobre los entrenamientos de los arqueros que tengan que ser parte o que tengan que entrenar con el preparador físico? Normalmente, ustedes, los preparadores físicos, manejan toda la parte inicial del entrenamiento y el entrenador lo hace la parte central y vuelven a ustedes tomar el entrenamiento de la fase final. ¿Qué opinión tiene, profe, de que los arqueros formen parte del entrenamiento en el trabajo físico con el preparador físico? Bueno, cuando generalizamos, como te dije, es complejo y muchos criterios. Yo particularmente, con los preparadores arqueros siempre he tenido mucha interacción y permito que ellos trabajen el fortalecimiento con el preparador de arquero. Porque cuando llevas esa posibilidad de fortalecimiento a la realidad de cada una de las posiciones, el portero tiene una complejidad amplia, ¿no? Los niveles de trabajo, los volúmenes de trabajo del portero pueden llevarse en volúmenes mayores. La necesidad pliométrica del portero es mucho más marcada que la de cualquier otra posición. No quiere decir que los otros no salten o que no tengan disputas aéreas a cada momento, pero ustedes siempre están sobre la posibilidad de reacción de la superficie o del centro principal de nuestro eje o del piso hacia cualquier acción arriba, abajo, ¿me entienden? Entonces el fortalecimiento, siempre conversamos y ustedes van viendo también las cargas sobre la velocidad de reacción de cada jugador. Ustedes trabajan mucho sobre la agilidad, sobre la fuerza explosiva, entonces, y que las disputas aéreas de ustedes con las manos arriba también requiere de un fortalecimiento entre superior amplio, pero la percepción de ustedes para nosotros es importante porque la técnica del portero es muy específica también y requiere de esa percepción de ustedes, los preparadores de arquero. Como te dije, o sea, yo particularmente tengo mucha interacción con el preparador de arquero y le permito o el trabajo lo delego sobre ello. Y siempre hay posibilidades de intercambio de criterios, de interacción, e inquietudes muchas veces de los preparadores de arquero que te piden esa posibilidad de generar cualquier incertidumbre o de aclarar cualquier incertidumbre. Y cuando ya es un trabajo de fortalecimiento para prevención o para mantenimiento, lo manejo o también interactúo con el preparador de arquero. Le agradezco, profesor. Mi pregunta era porque la verdad que muchos preparadores físicos de acá en nuestro país, en la gran mayoría, si es el 95%, no permiten, digamos, de que nuestros arqueros pues realicen el trabajo con el preparador físico. Es más, incluso pienso, no sé, usted me va
dar la razón de repente de que hasta los intermitentes los realizan los porteros, ¿no? Los arqueros con el grupo, porque obviamente nosotros como preparadores de arqueros tenemos también nuestro método de trabajo de poder hacer un intermitente con una técnica en un descuelgue y todo eso, pero muchos acá en nuestro país no interactúan esto, lo que le menciono y lo que usted está acabándonos de mencionar también, de que no permiten de que nuestros arqueros trabajen con el preparador físico, sobre todo en el tema de la parte física, ¿no? De la fuerza preventiva sobre todo. Mira, como te dije, me respeto los criterios, pero particularmente, o sea, me apoyo mucho en el trabajo del preparador arquero sobre la posibilidad del desarrollo de la fuerza o los niveles de fuerza de los arqueros sobre su técnica específica, sobre su realidad en el partido, ¿no? O su realidad específica sobre lo que tenemos que desarrollar. Entonces, ¿quién te dice que si tú quieres generar un intermitente sobre una caída, levantarte, arrancar hacia el otro extremo y un gesto técnico, está mal? Por eso te digo, yo particularmente no lo veo mal. O sea, pudieras trabajar un intermitente. Si estás buscando desarrollar un umbral y lo estás dirigiendo el estímulo hacia ese umbral, para mí está bien. Como te dije, no soy de esos que creen que tu método o particularmente nuestra tendencia de trabajo es la indicada. De esa forma trabajamos, respeto mucho los criterios. Y bueno, ahí leí una pregunta de otro gran amigo de hace muchos años, de William Camargo, o una aclaratoria que él me habla de los 4 niveles de fuerza que dependen de peso. Por eso lo dije que no solamente, o sea, yo diría que son niveles para mí, o sea, por eso lo manejo de esa forma, y depende mucho del peso, de la estatura, ¿por qué? Y de la técnica de la ejecución. Es muy importante para mí ver también cuando, por ejemplo, en el caso de los porteros, cuando hay porteros que tienen tendencia a aumentar de peso, cuando las caídas no son muy técnicas, las posibilidades de elección, la forma del despegue sobre esa acción pliométrica también. O sea, como te dije, o sea, hay muchas formas o hay muchos tipos de conceptualizar, ¿no? O te escuchas a personas hablar de un aspecto con un concepto actual y a una persona que tiene años trabajando en el fútbol también como entrenador, como facilitador, como cualquier forma de desarrollo hacia un atleta, un aspecto con otra terminología, porque eso es lo que va variando en las terminologías o en las tendencias de entrenamiento, y no está mal, ¿no? Gracias, querido profesor. Muy amable. No, de nada, profe. Listo, profe. Para ir cerrando, entonces, tenemos la última pregunta que la formulan por medio de la página del Facebook. Es de Sergio Ceballos. Le manda un saludo y dice, partiendo que la capacidad condicional más importante es la fuerza, si nuestros juveniles pueden llegar en buenas condiciones al fútbol profesional sin trabajo de gimnasio. Mira, hay mucho, yo particularmente no he tenido un gimnasio siempre, ni en estructura formativa, pero hay muchas formas de estimular la fuerza. Como te dije anteriormente, el profe que hablaba sobre la necesidad de trabajar con sobrecarga, y hay muchas formas de desarrollar un nivel de fuerza. La fuerza es la madre de todas las capacidades condicionales, ¿me entienden? Pero sí hay posibilidades de no tener un gimnasio y de solucionar, ¿no? las deficiencias en posibilidades que tengamos de trabajo, ¿no? Perfecto, profe. Hay William, bueno, que la palabra, darle la palabra a William, que sí, William. Es un gran amigo. Sí. Claro que sí. Profe, adelante. Buenas noches, gracias, profe. Saludo, Newman. Gran saludo. William. A distancia. Un abrazo. Sí, me alegra que estés aquí en este medio, pudiendo aportar ese grano de arena y esa gran experiencia que tiene. Y Danilo, agradecerle por la invitación que me hace. De verdad que lo he venido siguiendo, sus conversatorios de alta calidad. Bueno, un poquito aportando aquí como preparador físico también, que es uno.
Y había una pregunta que le habían hecho al profe Newman también, que son preguntas complejas. De verdad que uno trata de dar los conceptos de la mejor claridad para que no se vaya a ver una confusión, porque la pliometría está dividida en 4 niveles, ¿no? Esta pliometría depende de la altura para adaptársela al niño. Entonces, por lo menos un voleibolista de alto rendimiento tiene que hacer un tipo de pliometría 4, porque su altura es de 50 centímetros hacia arriba. Entonces, las pliometrías van con respecto a la medida vuelvo y lo digo, de su altura, para que ésta pueda ser adaptada al niño. Por lo menos un niño de 6, 7 años, su pliometría es pliometría 0. Son multisaltos en escaleras. Entonces ya vendría haciendo nivel 2, el nivel 3 y nivel 4. Entonces esto depende también de la edad, del peso, de la altura, de lo que tenga. Porque si tenemos un niño de 7 añitos y tiene vamos a decir, su cuerpo un poquito más desarrollado, ya entraría a hacer otro tipo de pliometría. No sería la pliometría 0, sino la pliometría 1. Y tenemos algo muy claro, ¿no? Que la fuerza explosiva y la potencia, hay una pregunta también que hicieron sobre la fuerza explosiva y la fuerza potencia. Es muy interesante tener en cuenta esto porque a estas edades la fuerza explosiva y la fuerza potencia no va a existir porque ellos no tienen su desarrollo muscular y óseo ya en un 100%, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que el desarrollo muscular en estas edades, en la parte masculina, se viene desarrollando a los 14 años. Entonces, antes de eso yo no puedo aplicar esas capacidades, solamente hace una fuerza junto a nosotros como entrenadores y formadores, porque todo depende de la testosterona, ¿no? Usted sabe que la testosterona es cuando se va desarrollando, es cuando uno ya tiene vello púbico, todo esto. Su edad, toda esa parte. Entonces, nosotros como entrenadores a veces decimos que queremos desarrollar la fuerza explosiva o potencia, aunque esto viene ese mismo fuente energética, que fue una pregunta que le hicieron, y un tiempo. Entonces, nosotros debemos, como entrenadores, que Newman lo habló mucho, es muy difícil encontrar preparadores físicos en escuelas de formación, y es aquí donde a veces erramos, ¿no? Y tomar en cuenta mucho lo que es el trabajo de la parte de la estructuración antes de entrar a hacer un trabajo de fortalecimiento. Entonces son cosas que, muchas gracias de verdad, Danilo, por permitirme esta palabra y un abrazo, un gran saludo, Newman. Tiempo sin haberlo visto por ahí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Siempre les cuento, para los que no saben, bueno, con William me conozco desde una de mis primeras experiencias como entrenador en Barquisimeto y él siempre estaba en la tribuna viendo entrenamiento y me llamaba mucho la atención, ¿no? Esa inquietud y esa gana de ver tendencias de trabajo de otras personas y desarrollar la de él, ¿no? Y él tenía experiencia, mucha más experiencia que yo en ese momento. Y bueno, de esa forma nació la amistad y lo invité a que bajara un día con nosotros y desde allí, bueno, siempre hemos tenido comunicación. Después en otro de los clubes que trabajé también nos cruzamos, ¿no? Y dejé tiempo sin verlo y después me encuentro con la grata sorpresa de que estaba acá en Bolivia. Sí, bueno, y estoy totalmente de acuerdo. Por eso cuando hablé sobre los tipos, yo consideraba que no eran tipos sino niveles, donde requiere mucho de la percepción del entrenador para ver la posibilidad de acción de cada niño, ¿no? Y cuando hablamos de la posibilidad de desarrollo de fuerza potencia o fuerza explosiva en el niño, hay que tener, o sea, como dice William, mucho cuidado y hay que orientarse bien. Pero cada tendencia tiene una diversidad de criterios también muy amplio. Cuando hablamos sobre fuerza explosiva, la pliometría es una posibilidad de estimulación de fuerza explosiva. Y cuando nos llevamos a los niños a edades tempranas, todos estos niños tienen acciones pliométricas, todos estos niños tienen disputas aéreas, todos estos niños tienen, entonces, sobre esas posibilidades nos genera esa necesidad de seguir investigando e indagando para mejorar nuestros métodos, porque es bastante complejo, o sea, ver las posibilidades fisiológicas sobre cada una de las etapas de crecimiento y, bueno, ver la realidad del deporte.
Imagínate, un golero hasta de 7 años salta y va a disputas aéreas, y bueno, en todas las posiciones tenemos esas mismas necesidades. Por eso, bueno, de verdad invitarles a que el que no tenga un preparador físico en sus estructuras, tiene que leer mucho. Tiene que leer mucho, conocer mucho, buscar de nutrirse sobre las inquietudes que tenga. Es uno de los hábitos que fui generando y desarrollando a lo largo de mi carrera, ¿no? Y que hoy los marco mucho. Nosotros como seres humanos dependemos mucho de los hábitos que vamos generando. Y uno de esos hábitos fue la lectura constante, todos los días tratar de leer en un artículo, si no estoy leyendo un libro, y si estoy leyendo un libro, 10 páginas de ese libro por lo menos. Y eso va también brindándonos posibilidades de desarrollo sobre las inquietudes que vamos teniendo. Bueno, siempre es un gusto, William, un gusto verte, gracias por la intervención, saludos a tu señora. Bueno, de verdad que bueno, este tipo de intercambio de criterios para mí siempre son agradables. Les pido disculpas por el tiempo, corto tiempo, de verdad. Ya mi esposa se asomó ahí con un cuchillo y me puso un poco nervioso. De verdad, un gusto siempre compartir mis experiencias, aprender de cada uno de ustedes. Siempre esa apertura es importante en cada uno de nosotros, no cerrarnos a seguir creciendo sobre los criterios y las experiencias de los demás. Y bueno, muchísimas gracias, a la orden para todos. Un gusto, de verdad, y un placer esta posible convivencia, ¿no? Muy bien, profe. Agradecer a los asistentes por hacerse presentes, por participar. Eso obviamente siempre te da un impulso para seguir invitando a profesionales de la talla como la suya, profe. A los profesionales también de primer nivel que tenemos en el país, muchas gracias por estar. Y a usted, profe, por su tiempo, por dejarnos su experiencia, por compartirnos sus conocimientos. Realmente para nosotros que estamos de repente la mayoría, el 80-90% dentro de lo que es el fútbol base y juvenil, es sumamente importante que podamos ir direccionando nuestro trabajo en la parte física, que es realmente un pilar fundamental en esta época de competición a nivel local, a nivel internacional, y por supuesto que todos estamos acá porque queremos crecer, así que muchas gracias nuevamente. Son oportunidades que se presentan y estoy seguro que a cada uno de ustedes se les puede presentar una oportunidad de experiencias como esta, y el consejo que les puedo dar es que estén preparados. Mira, para terminar, veo una pregunta del profesor Weimar, si quieres le das la palabra, y bueno, sí, pero esas son direcciones de acciones, y si tú combinas sobre una posible acción de pliométrica, una rotación sobre ya el despegue de la acción, ¿cómo entraría que en un tercer tipo? Por eso es que estos temas son muy amplios, ¿verdad? Hoy por hoy, las tendencias de entrenamiento van variando y van brindándonos a veces acciones mucho más complejas. Yo a veces trabajo acciones pliométricas sobre una rotación en el aire, por ejemplo, sobre la dirección inicial, y me ha brindado también posibilidades de desarrollo. Entonces, todos los criterios, como les dije en un principio, son respetados, y otro que, hay algo que también me ha brindado posibilidad de crecimiento, es que las bibliografías me llenan también, pero también me ha tocado leer un libro de un autor y de un tema, y leo otro autor de otro tema, hay diversidad de criterios, y llego a conjugar con los dos y a desarrollar tendencias de trabajo sobre los dos criterios. Entonces, por eso le digo que la apertura tiene que ser amplia para crecer. Un consejo desde lo personal: la bibliografía es buena, pero siempre déjenle un espacio también a la duda sobre sus experiencias. Porque cada una de sus experiencias le va a brindar también a ustedes desarrollo y posibilidad de accionar sobre su creatividad. Bueno,
agradecerte, Danilo, un abrazo grande. Nuevamente a usted, profe. Que pasen buenas noches, saquen provecho de esta adversidad que de seguro les va a dejar muchísimo si le sacamos provecho. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Y gracias también, profe, perdón, pero tenía que mencionar el agradecimiento a... recordemos que estamos transmitiendo desde Bolivia. Usted está trabajando hoy para la Federación Boliviana de Fútbol y hemos tenido gente de Honduras, de Colombia, México, Guatemala, entonces también se han unido a nosotros y al final el fútbol es eso, ¿no? El fútbol nos une sin importar dónde estamos. Un saludo enorme de acá, de humilde hogar a cada uno de ellos. De verdad, gracias por los minutos de atención, gracias por esta posibilidad de transmitir mi mensaje y mi experiencia hacia estos países por medio de ellos. Y bueno, aportemos también multiplicando nuestras experiencias, brindándolas y multiplicando los mensajes que nosotros consideremos que pueden ser productivos para el desarrollo de entrenadores a futuro y de entrenadores que están trabajando y laburando actualmente. Bien, profe, lo dejamos libre, no tenga problemas familiares. Vaya, feliz Día del Padre nuevamente, un abrazo de parte gracias a todos, de todos nosotros y pásela bien. Donde hoy es el Día del Padre, felicidades, disfruten al máximo de sus hijos. William, feliz día, sé que tú también lo disfrutas hoy también y bueno, un abrazo enorme. Muchísimas gracias a todos, ¿no? Muy bien, gracias, profe, hasta luego a Hasta todos. luego, profesor García. Cuídense mucho. Hasta luego, profe. Chao, profesor Edwin, un abrazo, cuídese, un abrazo. Hasta luego, profe, felicidades. Gracias. Profe Danilo, un gusto. Cuídense mucho, saludos a todos. Gracias, profe Danilo, gracias, profe. Felicidades, felicidades Danilo, muy buena exposición, de verdad, muchas felicidades, muchas bendiciones, un abrazo para todos. Igualmente, gracias, profe Danilo, gracias. Hasta luego, profe. Gracias, Danilo. Chao a todos, abrazo. Y bendiciones. Bendiciones, cuídense.